partes de la canción. Entonces vamos a hablar acerca de la teoría de números. Dentro de la teoría de números, pues vamos a encontrar diversos temas. Múltiplos, divisores, números primos, números compuestos, la factorización prima, el MCM y el MCD, y aplicaciones de estos tipos de cálculos. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Primero, respecto a los múltiplos, nosotros decimos que un múltiplo, ¿sí? Son los productos obtenidos a multiplicarlo por cada uno de los números naturales. Entonces, en este caso, pues, tenemos aquí el mayor ejemplo de un múltiplo, pues son las tablas de multiplicar. Entonces, tenemos 7 por 5, que es 35, 7 por 8, que es 56, 7 por 4, que es 28, 7 por 9, que es 63, 7 por 10, que es 70, 7 por 7, que es 49, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 1, 7, 7 por 6, 42. Cada uno de esos números que están en azul son múltiplos de el número 7, como también lo son de cada uno de los otros números, ¿verdad? Un múltiplo va a ser resultado de dos números, porque necesitamos dos factores para poder encontrar. Eso es con respecto a los números, ¿verdad? Entonces, recuerden, el múltiplo es un número que es un producto obtenido al multiplicarlo por cada uno de los números naturales. Entonces, si yo, por ejemplo, digo determinar los primeros 5 múltiplos de 15, a lo que se refiere es multiplicar el 15 por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, que entonces me quedaría 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60 y 15 por 5, 75. ¿Sí? El resultado de multiplicar. A eso se refiere cuando dice determinar los primeros 5 múltiplos de 15. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Dependiendo de la cantidad que nos diga, así es como se va a calcular. ¿Verdad? Entonces, recuerden que es multiplicar del 1 hasta el 5. Ahora, dice, determinar el múltiplo 24 de 13. Entonces, ¿a qué se refiere? A decir, el número 13 por 24. ¿Cuánto sería 13 por 24? Sería 312. Entonces, el número 312 es un múltiplo del número 13 y ocupa la posición número 24. Esa relación es la que se puede decir en este caso. ¿Verdad? Entonces, eso para que entendamos entonces que el múltiplo es el resultado de multiplicar un número por otro. Ahora, los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen en forma exacta. La cantidad de divisores de un número entero es finita. Podemos contar específicamente cuáles y cuántos divisores tiene cada uno de los números. Pues, por ejemplo, los divisores de 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Son todos estos números los que lo dividen exactamente. Es decir, que al momento de hacer la división, nos queda en el residuo 0. No queda punto decimal. Eso se refiere con exacto. Entonces, en este caso, pues nos dicen que determinemos los divisores de 70. Lo que podemos hacer es utilizar las tablas de multiplicar para los primeros dos serían el 1 por
70, ¿verdad? Nosotros vemos que 1 por 70 es 70. ¿Será que hay algún número por 2 que nos dé 70? El 35. El 35. Entonces, el 2 y el 35 también van a ser divisores de 70. Por 3. Por 3 no vamos a encontrar. Por 4. Tampoco. Pero por 5 sí vamos a encontrar. Por 5, 5 ¿por qué número nos da 70? Sería por 14. 5 por 14, 70. No vamos a encontrar por 6. De ahí vamos a ir con el 7. De ahí 7 sería por 10. Y 7 por 10 es 70. No hay por 8, no hay por 9. Y de ahí, si se dan cuenta, después del 8 y el 9 sigue el 10. Y como aquí ya coloqué el 10, entonces allí ya tengo todos los divisores de ese número 70. Entonces, ¿cuáles son los divisores? Pues, los divisores del número 70 son el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14, el 35 y el 70. Si se dan cuenta, lo que utilizamos para poder encontrar esos divisores fueron multiplicaciones, ¿verdad? Todos los números que nos daban resultado de 90, sin repetir, ¿verdad? Y nos vamos así en orden para saber en qué momento finaliza. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces ahora, en base a eso, pues vamos a ver los criterios de divisibilidad. Entonces, podemos encontrar diferentes criterios, pero los principales son de los números que tenemos acá. Del 2, o sea, decimos que un número es divisible entre 2 cuando la última cifra es par. ¿Esto qué quiere decir? Que termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Sí? 0, 2, 4, 6 o el número 8. En 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, el 12 evidentemente es divisible entre 3, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Sumando las dos cifras. ¿Sí? 1 más 2 es 3. Y yo me pregunto, ¿será que ese resultado es un múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 1 me da 3. Para el número 4 dice que un número es divisible entre 4, sí. Las últimas dos cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 140 o el número, por ejemplo, 1200, estos dos números son divisibles entre 4. ¿Por qué? En el caso de 1200, las últimas dos cifras son 0, 0. Si termina en 0, 0, es divisible entre 4. Y si sus últimas dos cifras fueran un múltiplo de 4, nosotros pues sabemos que 40 es múltiplo de 4, porque 4 por 10 es 40. En el 5 pues es de las más fáciles, ¿verdad? Porque dice que es divisible entre 5 si la última cifra es 0 o 5. Ahí pues, no hay más. El número 6 sí es divisible entre 2 y entre 3. Es decir, que si nosotros encontramos estas dos reglas, ambas en un número, entonces también va a ser divisible entre 6. 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. O sea que la del 9 es similar a la del 3. Se suman las cifras y si el resultado está en la tabla del 9, entonces el número sí es divisible entre 9. Y el del número 10 es cuando la cifra termina en 0. Entonces, esos son los criterios de divisibilidad. Los
nombrados. Hay otros criterios que indican incluso algunas otras reglas, ¿verdad? Pero los que más nos interesan son estos. Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí el número, miren, vamos a hacer únicamente uno de estos. El 16.740. Bueno, ¿será que es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0, es cifra par. Ahora, ¿será que es divisible entre 3? Para eso lo que debo hacer es sumar. 1 más 6 más 7 más 4. El 0 no lo voy a sumar porque sabemos de que no representa un cambio significativo. 1 más 6 es 7, 7 más 7 es 14, y 14 más 4 es 18. Entonces, el 3 decía que es divisible entre 3 si el resultado es múltiplo de 3. ¿Será que el 18 es múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces, por lo tanto, 16.740 sí se puede dividir entre 3. Ahora, ¿es divisible entre 4? Miramos las últimas dos cifras. Entonces, esas pueden ser 0, 0 o puede ser un múltiplo de 4. ¿Será que 40 es múltiplo de 4? Sí. Entonces, este también se puede dividir entre 4. También se puede dividir entre 5 porque termina en 0. ¿Será que se puede dividir entre 6? Sí, porque ya cumplió con ser divisible entre 2 y entre 3. Si un número solo cumpliera con una de estas, entonces tampoco va a ser divisible entre 6. Para ser divisible entre 6 debe cumplir con la regla del 2 y la regla del 3. ¿Es divisible entre 9? Pues dice que si la suma de las cifras es un múltiplo de 9. Ya hicimos ahí la suma de las cifras. Ahora pregunta, ¿el 18 será múltiplo de 9? Sí. Sí, entonces este también se puede dividir entre 9. Y también es divisible entre 10 porque termina en 0. De esa misma manera es que se podrían trabajar los otros, ¿verdad? Para poder ir determinando. Por ejemplo, en el 2350 es divisible entre 2, para 3, 2 más 3 es 5 y 5 más 5 es 10. 10 no es múltiplo de 3, por lo tanto no se puede ir entre 3. Las últimas dos cifras no son múltiplos de 4, por lo tanto no se puede ir entre 4. Sí es divisible entre 5 porque termina en 0. No es divisible entre 3 porque cumple con la regla del 2, pero no con la del 3. No es divisible entre 9 porque la suma era 10 y 10 no es múltiplo de 9. Y sí es divisible entre 10 porque termina en 0. Esta es la aplicación entonces de la regla de divisibilidad. Muy bien. Entonces, de acuerdo a cuántos divisores tienen, nosotros vamos a poder clasificar los números como primos o compuestos. Se dice que entonces el número primo es aquel número que tiene únicamente dos divisores. El 1 y el mismo. Esa es. Solamente dos divisores, el 1 y el mismo. Esos son los números primos. Y los números compuestos, evidentemente, van a ser aquellos que tienen más de dos divisores. Una forma para encontrar los números primos es utilizar la criba de Eratóstenes. Lo que se hace es que se van a utilizar los números primos conocidos. El 2, el 3, el 5, 7, 11, 13. Digamos que son los primeros. Se deja dice que se deja el 2 y se inicia a tachar a partir de su cuadrado y luego de 2 en 2. Y se procede de la misma manera con los demás. Entonces, el 2 lo dejo. Y entonces diría, ¿verdad? 2 por 2, 4, 6, 8, 10, y iría así cancelando, ¿verdad? Al final de eliminar todos, y si quieren tal vez continuamos, pues aquí iría con todos los pares. Todos esos que estoy marcando son múltiplos de 2, por lo tanto estos ya no van a ser números primos. Al final, los números que queden sin marcar, esos van a ser los números primos. En este caso, como está del 1 al 100, entonces serán los números primos del 1 al 100.
Entonces iría ahí. Después, pues tendría que ir con el número primo 3. Se deja en blanco el 3 y se inicia con 3 por 2, que sería 6, después sería 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Iría después con el número 5 y pues dejo el blanco el número 5 y aquí vamos a tener evidentemente 10, 15, 20, 25, 30, 35, todos estos, ¿verdad? Y todos estos. El siguiente pues es el 7, se deja en blanco el 7 y comienzo ahí. Sería entonces 7 por 2, que es 14, entonces sería 14, después sería 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, después iría el 84, después del 84 iría el 91, después del 91 iría el 98. Después, yendo con el siguiente número que sería el 11, se deja en blanco el 11 y iniciaría, que sería 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Todos esos son productos de el 11. Después podría ir con el 13, dejo en blanco el 13, y de ahí, pues, 13 por 2 es 26, entonces marcaría el 26. Luego iría 39 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, pues acá ya nos van quedando los números primos. De números primos encontramos. Algo que debe de quedar claro es que el número 1 no es primo ni es compuesto. Este no entra en esa clasificación. Los primos serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, el 59, el 61, 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89, el 97. Esos números que quedaron ahí, que esos fueron los que no se marcaron, esos son los números primos. Queda claro, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Esa es una forma de encontrar los números primos. Entonces ahora aquí hay una tabla que nos cuenta entonces los números primos desde el 1 hasta el 1000. Todos esos números son primos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos números solo son divisibles entre 1 y entre ellos mismos. Es importante reconocer los números primos porque luego cuando hacemos una factorización prima o el MCN o el MCD y nos topamos con alguno de ellos, debemos de reconocer que como son primos solo se van a poder dividir entre ellos mismos. O sea que ya no tiene caso de seguir buscando otro número que los divida. ¿Verdad? Entonces, continuando. Ahora, la pregunta es, ¿el 237 es primo o es compuesto?
En este caso lo que se debe hacer es verificar si se puede dividir entre alguno de los números primos que conocemos, ¿verdad? Entonces, el número 2 es el único número par que es primo. 237 ¿se puede dividir entre 2? No. 237 se puede dividir entre 3, entonces ahí diríamos 2 más 3, 5 y 5 más 7. Es 12. Y recuerden la regla del 3 dice que si el número, si la suma de las cifras es múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Como el 237 se puede dividir entre 3, con uno de los números primos que cumple, entonces ya ese número será compuesto. ¿Sí? Con un número que lo divida, entonces el número ya es compuesto, ya no va a ser primo, ¿verdad? Porque entonces sería un múltiplo de un primo. Ese sería el mecanismo, y así se podría seguir, ¿verdad? Ahora, pues la descomposición en factores primos. Dice que descomponer un número en factores primos implica expresar dicha cantidad como una multiplicación con factores primos. A esta multiplicación se le llama factorización prima del número. Cada número compuesto tiene una única factorización prima. Para descomponer un número compuesto en factores primos existen dos métodos: el diagrama de árbol y la división y las divisiones sucesivas. Nosotros no vamos a utilizar el diagrama de árbol. Aquí está el diagrama de árbol, pero nosotros no vamos a usar el diagrama de árbol. Vamos a utilizar la de divisiones sucesivas. ¿Qué quiere decir entonces el de divisiones sucesivas? Vamos a utilizar los números primos, iniciando desde el menor, que sería 2. Mitad de 70 es 35. El 35 ya no tiene mitad, no se puede dividir entre 3. El siguiente número sería 5. 35 dividido 5 es 7. Y el 7 se divide entre 7. Y eso sería 1. Y ahí automáticamente entonces se tiene la factorización prima de 70. La factorización prima de 70 es 2 por 5 por 7. ¿Qué quiere decir factorización prima? Quiere decir aquellos números primos que al multiplicarse nos den ese valor. Entonces, ese es el método y por ahí es que va el MCM y el MCD también. Entonces, por ejemplo, dice acá descomponer factores primos en 210. Ya ahí vimos cómo hacerlo. Yo creo que está claro. ¿Hay alguna duda ahí en cómo va a ser la descomposición prima? Sí, profe. Entonces, vamos a dejar ahí ese pendiente para poder avanzar. Entonces, ahora pues nos correspondería ya el MCM y el MCD. El MCM dice que es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. Para hacerlo, pues vamos a utilizar acá el 75, el 85 y el 100. Lo que vamos a hacer es utilizar la factorización prima. En el caso del MCM, pues no hay ninguna restricción, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a comenzar. Y siempre vamos a tratar de iniciar por el número primo menor, que es el 2. Entonces, quien no tenga, se copia. 100 dividido 2 es 50. Como el 50 sigue dividiéndose entre 2, entonces copio los demás. Bueno, según lo que ustedes observaron, ¿qué número primo sigue al número 2? Lo sigue el número 3. Como ya no tenemos mitad, entonces seguiríamos con el 3. 75 dividido 3 es 25. 85 no se puede dividir entre 3, entonces se copia. 25 también. El siguiente número primo es 5. 25 dividido 5 es 5. 85 dividido 5 es 17. 25 dividido 5 es 5. Aquí dividiríamos el 65. Aquí nos queda 1. Aquí se copia. Da 5. Aquí nos da 1. Y ahora, pues evidentemente, el número 17 es un número primo. Entonces se divide entre él mismo. 1, 1 y 1.
¿Cuándo finaliza el MCM? Cuando todos los valores nos llevaron a 1. Y ahora, pues, para saber entonces cuál es el MCM de esos tres números, se procede a multiplicar esos valores. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60, 60 por 5 es 300 y 300 por 17 nos da 5100. Entonces, eso quiere decir de que entonces el MCM de esos tres números es 5007. ¿Qué significa? Quiere decir que es el múltiplo menor común entre esos dos números. O sea que si yo vengo y agarro la tabla de multiplicar de cada uno de ellos, el primer resultado que voy a encontrar común entre los tres números es el 5100. Eso es lo que nos va a indicar un MCM. ¿Claros en cómo resolver el MCM? ¿O hay alguna duda? ¿Ustedes me indican? ¿No? No, profe. Ahora, el MCD dice que es el mayor número que los divide a todos, ¿sí? Entonces, en este caso, sí hay una restricción. Y la restricción para encontrar el MCD es que todos los números se deben de dividir al mismo tiempo. El divisor que escojamos debe de dividir a los números al mismo tiempo. Y siempre utilizamos números primos, entonces comenzamos con mitad. Mitad de 156. Entonces, eso nos da 78. Mitad de 240, esto es 120. Mitad de 540, esto es 270. Mitad de 660, esto es 330. Aquí observamos que todos siguen teniendo mitad porque son números pares. De 78 dividido 2, esto es 39. 120 dividido 2 es 60. 270 dividido 2 nos da 135. Y 330 dividido 2 nos da 165. Ahora, solo el 60 tiene mitad, entonces ya no puedo continuar con mitad. Ahora la pregunta sería si se pueden dividir entre 3 esos números. Entonces podríamos averiguarlo utilizando la regla de divisibilidad de 3. 3 más 9 es 12, y 12 es múltiplo de 3. 6 más 0 es 6, y 6 es múltiplo de 3. 1 más 3 es 4, 4 más 5 es 9, y 9 es múltiplo de 3. 1 más 6 es 7, 7 más 5 es 2, y 2 es múltiplo de 3, por lo tanto, todos sí se pueden dividir entre 3. Entonces, 39 dividido 3, eso nos da 13. 60 dividido 3 nos da 20. 135 dividido 3 nos da 45. Y 165 dividido 3 nos da 55. Y en este caso, pues miren, el número 13 es un número primo. El hecho de que en alguno de nuestros resultados nos salga un número primo, eso nos limita y nos va a andar indicando que por ahí va a andar terminando. ¿Por qué? El 13 ya solo se puede dividir dentro de 13. El 20 y el 45 y el 55 no se pueden dividir dentro de 13, entonces ahí terminaría ese proceso. Si se dan cuenta, este proceso es más corto, pero debemos de analizar correctamente porque cada número que escojamos debe de dividir a todos, ¿sí? No se puede quedar ninguno sin dividir. Y de ahí multiplicamos. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el número 12 divide a esos 4 números al mismo tiempo, ¿sí? Es el número mayor que los divide a todos. ¿Claro? Entonces aquí pues lo único que quedaría pendiente es la explicación de problemas de aplicación.
vamos a resolver los problemas en la siguiente clase de matemática aplicada, que sería el día viernes, ¿verdad? En su hoja de trabajo, pues únicamente viene acerca de MCM y MCD, viene la hoja de trabajo. Yo creo que ustedes ya la han debido observar. Como les voy a enviar la presentación, ustedes se dan cuenta que hay algunas situaciones que no se resolvieron. Entonces, esas situaciones que no se resolvieron, la resuelven por favor para practicar cada uno de los temas que vimos el día de hoy. Entonces, pues así.